Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. Viernes 12 de febrero, terminando la semana, tenemos de invitado al señor Marco Arana Segarra, candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio y en esta secuencia candidato 2021, al cual vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. A usted, a su equipo de trabajo y a quienes nos estén viendo. Desear que estén a buen cuidado de la salud. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Sí, bueno, efectivamente es importante que Señor, la ciudadanía pueda informarse, ¿no?, sobre las propuestas que hay para emitir un voto consciente y un voto responsable. así es. Señor Arana, el Frente Amplio es un partido que tiene ya una data interesante. Quisiera hacerle una pregunta porque se la tengo que hacer. Frente Amplio, actualmente, ¿cuántos partidos está dándole digamos, la connotación? Porque Frente se supone que son varios partidos. Actualmente, ¿cuántos movimientos integran el Frente? Sí, no somos suma de partidos políticos, somos un frente más bien de ciudadanos, de organizaciones, y en ese sentido incorporamos a maestros, a trabajadores del campo y la ciudad, pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes, educadores como yo, ¿no? Personas que vienen del activismo de la defensa ambiental o que vienen de la lucha contra la corrupción y el desarrollo local. Entonces, nosotros somos un frente más bien de ciudadanos y de organizaciones que luchan por tener un país con justicia ecológica, con justicia social, libre de corrupción. Por eso es que es un frente, reúne a un grupo de organizaciones, de personas que comparten intereses comunes. No somos una alianza político-electoral, ¿no? Eso sí serían varios partidos, ¿no? O sea que actualmente el Frente Amplio son ciudadanos de a pie, ¿no? Pero tengo entendido, y quisiera que usted me corrija si no es así, que solamente estaría el partido del cual usted es base, que creo que es Libertad, Tierra y Libertad, si no me equivoco. Somos un partido de izquierda ecologista, efectivamente, ¿no? Y al interior, evidentemente, hay personas que se han agrupado, que vienen del movimiento de las organizaciones campesinas, que vienen de las organizaciones de productores agrarios, que vienen de la producción de productores alpaqueros o que vienen de trabajadores que están en el campo de la educación, como le decía. Pero la organización política, efectivamente, la matriz, el surgimiento y sus raíces está en el Partido Ecologista de Tierra y Libertad, ¿no? Correcto. Señora Arana, vamos a proyectarnos. Estamos acá porque lo que queremos saber es planes de gobierno, qué van a hacer y vamos con la educación, ¿no? Ustedes tienen la creación del Sistema Nacional de Educación Rural de Pueblos Originarios. Y por lo que he podido ver, están poniendo de metas, si ustedes hoy están eh, pueblo peruano al voto y ustedes son gobierno, su propuesta es que las lenguas autóctonas se enseñen en las escuelas, el inglés se va. ¿Me puede explicar un poco este tema? Lo primero que nosotros planteamos en materia educativa es que debe haber una educación pública, universal, gratuita y de calidad. Eso es fundamental, porque nosotros somos de los que creemos, como un partido ecologista, creemos que la principal riqueza del Perú es la gente, no los recursos naturales. Hay países que no tienen recursos naturales, pero que invierten en educación, que invierten en investigación, en ciencia y tecnología, y por tanto invierten en la gente. Entonces, para nosotros eso pasa por tener una educación pública, gratuita, de calidad universal. Y por eso nosotros pensamos que debe haber más presupuesto para la educación, por eso es que nosotros pensamos que hay que privilegiar la educación pública, capacitar a los maestros. Nosotros pensamos que esa educación además tiene que ser pluricultural. Cuando decimos que es una educación pluricultural, tenemos que ver el rol que la educación va a jugar para que no tengamos un país donde hay exclusiones, desprecios, racismos, discriminaciones,
Y en ese sentido, un tema fundamental es la educación pluricultural en base, ciertamente, al respeto de los pueblos quechuas y aymaras o amazónicos a recibir educación en su propio idioma. Y que además, efectivamente, se ofrezca la posibilidad a todos los que quieran de también tomar cursos de idiomas nacionales. Evidentemente, si la educación es pluricultural, también el conocimiento de idiomas extranjeros será un tema complementario, ¿no? Porque cuando hablamos de educación pluricultural, no estamos diciendo una educación cerrada solamente en los temas de nuestra afirmación cultural. Hay que afianzar nuestra identidad cultural, pero una identidad pluri e intercultural que dialoga con las diversas culturas. Lo que no se puede permitir es que la educación que tenemos sea una educación que sirva para el racismo, que sirva para la discriminación. Eso tiene que terminar. Ya pasaron 200 años. No podemos seguir negando la existencia de un 30% de peruanos que se reconocen miembros de las nacionalidades quechua, aymara, o amazónica o afroperuana. Pero, a ver, en una universidad uno puede elegir la materia que uno desea estudiar, ¿no? Al menos en cuanto a los cursos, a los cursos extras, ¿no? A los extras, ¿no? Extracurriculares que se llaman. Pero en la educación primaria y secundaria no hay esa opción. Entonces, ¿cómo es esta propuesta? Que en su plan de gobierno dice extender el uso oficial de lenguas originarias, o sea, van a poner Claro, esas lenguas de la aymara, el quechua, claro. lo van a meter en el plan de estudio, o sea, eso es lo que quiero No, entender, o no, sea, lo que hay que porque la asegurar, universidad puede poner optativo. Continúe, por favor. lo que hay que asegurar es que las poblaciones de habla quechua, de habla aymara, de lenguas amazónicas, reciban educación en su propio idioma. Recibirán educación también en español, por supuesto, pero en sus propios idiomas el Estado tiene que garantizar. Fíjese usted, Julio, en el Congreso de la República llegan congresistas quechuas o llegan congresistas aymaras. ¿Sabe usted que no le ponen traductor? ¿No le parece insultante en el país eso? De que si hablan en su idioma original no se les puede escuchar, ¿no? Eso es, necesitamos una educación en ese sentido pluricultural y por eso en la educación primaria o secundaria de los pueblos quechuas y aymaras que tengan profesores en su propio idioma. ¿Pueden tener efectivamente educación abierta al bilingüismo? Sí. ¿Pueden tener acceso a otros idiomas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es afirmar nuestra educación cultural. Lo que no se puede hacer es que se les enseñe a la fuerza un idioma que muchas veces ni siquiera comprenden, que tengan profesores que no conocen su cultura. Eso de ahí es indignante, eso es racista. Y por eso es que necesitamos asegurar la educación en los propios idiomas para las comunidades quechuas y aymaras abiertas al conocimiento de otras lenguas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Correcto, o sea, si lo entiendo bien, es en las zonas altoandinas poner profesores, ¿no? Y que les enseñen las materias en quechua, ¿no? Si hay una zona de aymaras, poner profesores de aymara, ¿no? Que hablen aymara y enseñarles matemática en aymara, geografía en aymara, algo así. O sea, Bueno, el ahora tenemos castellano hasta sale al Google, colegio. hasta ahora tenemos incluso Google en quechua, ¿no? No se olvide. Y no se olvide que en Cusco, uno de los grandes elementos de ventajas comparativas de Cusco es la gente que sabe hablar quechua, que sabe hablar español y que además ha aprendido otros idiomas. Son privilegiados, tienen muchas mayores posibilidades de interconectarse y desarrollarse sin renunciar a su propia cultura. Y no se trata de ponerle a los profesores. Hay en este momento profesores que han salido de sus propias comunidades, a los que sin embargo no se los está contratando cientos de profesores que están en situación de contratados. Y es bárbaro que en comunidades aymaras o quechas o de pueblos amazónicos, yo he viajado por la Amazonía,
he viajado por Puno, por Cusco, por el centro, en Lima mismo. Señor Arana, su sonido se está perdiendo. Señor Arana, su sonido no se le escucha. Hay un problema con el sonido de su parte. No sé si me logra escuchar. No le escucho. Yo algo ha movido que no logro escucharlo. No tengo sonido. Porque antes estaba escuchándolo bien. A ver. Tengo problemas con su audio. No logra llegar el audio acá. Si usted me escucha a mí, yo no logro escucharlo a usted. Si usted me escucha a mí, yo no logro. Voy a hacer algo bastante particular por esta vez. Voy a hacerle una llamada telefónica que el audio estoy perdiendo. Para poder continuar con la entrevista, voy a llamarlo a su celular para poder continuar. Disculpen, estimados seguidores, inconveniente por el lado. No salga de la pantalla para poner el celular y... Aló, señora Arana, ponga su cámara y continuamos la entrevista para que el público lo vea y el audio va a salir por acá por el celular. ¿Aló? Le escucho, señora Arana, ya lo estamos escuchando. Sí. Si puede poner su cámara, no hay ningún problema, para que los seguidores lo puedan ver mientras usted está hablando por el celular y lo puedan también ver por el video, si fuera tan amable. No, tiene que llamarme a otro número en todo caso, porque estoy buscando... El celular. Sí. A ver, me pasa por interno su otro celular, mil disculpas a los seguidores. Me pasa por interno su celular para poderlo llamar. A ver, a veces estos inconvenientes pueden pasar. Esperemos unos minutos. Puede hacer que una llamada entrante haya cortado pues el enlace. Esperemos que se pueda restablecer el audio. Vamos a ver. La distancia. Mil disculpas, estimados seguidores. Esperemos que podamos continuar bien. Señor Arana. ¿Aló? Sí, ¿le escuchamos bien? No, hay mucho ruido. Sí, creo que por la parte de usted hay un otro equipo que también tiene audio. Ya, sí, estaba bloqueándose. ¿Me escucha? Sí, el audio lo escucho. Lo que pasa es que se ha perdido la señal del streaming.
Ya, vamos a continuar vía telefónica en todo caso. Si en caso pudiera volver a entrar por el enlace, a ver, intente entrar de nuevo al enlace y espero que a veces pasa que puede haber una llamada entrante y me lo todo el streaming. A ver si puede ingresar de nuevo y recuperamos el audio. Bueno, voy a intentar recuperar la conexión del streaming, ¿no? A ver. Tenemos unos minutos, disculpas del caso. Estos inconvenientes a veces pueden pasar cuando ocurre una llamada entrante. ¿Aló? ¿Aló? Listo, señora Arana, ya está entrando al estudio. Sí, le escucho. Recuperó el audio. ¿Aló? Se recuperó el audio. De repente una llamada entrante ha sido. De acuerdo. Lo escucho muy bien. Sí. Las disculpas de seguidores, a veces estas cosas pasan cuando hay una llamada entrante de alguno de los dos lados y se pierde el audio, ¿no? Eso puede pasar en internet. Estábamos conversando sobre su proyecto educativo. Si bien es cierto, me queda claro que dentro del plan de gobierno que ustedes tienen hay el pago justo a los profesores, me queda clarísimo, están que quieren aumentar la capacidad de profesorado a nivel nacional, también está el gobierno. Está también el cambio de la currícula y con esto de los lenguas originarias, ese cambio curricular, mencionan ustedes un tema de equidad de género, que no es lo mismo a ideología, ¿no? ¿Ustedes son igual para la mujer o están hablando de una hipersexualización en plan curricular para chicos de tío? Quisiera ahí que me aclare bien, porque es un tema muy delicado para muchas personas, que obviamente hay un colectivo con mis hijos no te metas, ¿no? Y quisiera que ahonde un poco más en ese tema y de el detalle de cómo es este cambio de película, cómo es más, quisiera entenderlo bien, porque no me queda muy claro si van a enseñar idiomas quechuas, aymaras a nivel en Lima, en la costa, o solamente es una franja, no me queda claro. Si fuera tan amable, por favor. A ver, comienzo por lo último que era donde se interrumpió el audio. Los pueblos que hablan quechua, aymara o lenguas amazónicas tienen que enseñarse en sus propios idiomas. Eso no quita que aprendan otros idiomas, para comenzar el español, pero también otros idiomas, ¿de acuerdo? Lo que no se puede hacer es imponer. Usted es que es español hablante, hispanohablante, yo también. ¿Nos gustaría a nosotros que nos enseñaran en una lengua que no entendemos? No, ¿verdad? Deberían enseñarnos en nuestro propio idioma. Y entonces eso debe pasar con los pueblos quechuas aymaras, con los pueblos amazónicos. Y ciertamente debe haber apertura para que todos los que quieran estudiar las lenguas de nuestros propios pueblos originarios o incluso lenguas extranjeras tengan acceso, tengan esa oportunidad. Lo que no se puede hacer es lo que hacemos actualmente, ¿no? Que lo que estamos haciendo es matando nuestra identidad cultural. Profesores que hay en lenguas amazónicas, profesores que hay en lenguas quechuas, ni siquiera se los contratan muchas veces. Y eso no puede ser. Hay más de 40% de profesores que ni siquiera están nombrados. Y se impone una educación con una cultura que no entiende la propia lógica de nuestros hermanos que pertenecen a estas nacionalidades. Entonces es importante garantizar una educación pluricultural, una educación en su propia identidad, para fortalecer su propia identidad. Sobre el tema de la igualdad de género. En el Perú, usted lo sabe,
tenemos grandes brechas de discriminación. Fíjese usted, mire las cifras. Compare cuántos científicos peruanos tenemos y cuántas mujeres científicas peruanas tenemos. ¿Sabe usted que estamos por debajo del promedio de América Latina? ¿No? Y el pueblo peruano lo sabe, las mujeres lo saben. Las mujeres saben que tienen menos oportunidades que los hombres. Hasta hace poco, yo he sido profesor rural, veía cómo en la primaria entraban mitad niños y mitad niñas en primer grado, ¿no? En una comunidad en la que trabajé en Cajamarca. Sin embargo, quienes terminaban el sexto grado eran la mayor parte hombres, las mujeres ya no. ¿Por qué? Porque los padres los retiraban de la escuela. Ahora, menos mal, desde que creamos un colegio mixto, hay hombres y mujeres, y en este momento el número es igual, ¿no? Y ahora las mujeres también pueden aspirar a tener una formación incluso superior, en estudios superiores técnicos o estudios académicos para las profesiones diversas que hay. Y entonces, necesitamos en nuestro país que se respete, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que se den las mismas oportunidades. Sí, necesitamos en el Perú aprender además a tener una relación de respeto mutuo, que lo que haga es no justificar la violencia contra las mujeres. Sí, fíjese la cantidad de mujeres que son violentadas y agredidas, que son violadas. El número de niñas que han sido violadas incluso en esta pandemia es espantoso, ¿no? Porque tenemos una educación que sigue privilegiando una educación sexista, desigual, ¿no? Que no valora en la misma igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres. Eso es lo que tiene que también existir en nuestra educación. Una educación para la democracia, una educación para el respeto, una educación para la igualdad, una educación para combatir la violencia del más fuerte sobre el más débil, del hombre sobre las mujeres. Eso es lo que nosotros también planteamos como parte, ciertamente, de nuestra educación y de nuestra democracia. El Perú no puede, no quiere ya, y lo vemos en las múltiples manifestaciones y en las movilizaciones que hay, que hayan más mujeres golpeadas, maltratadas, violentadas. Nuestra educación actualmente se hace de la vista gorda frente a ese tema. Incluso a veces se justifica ese tipo de desigualdad y de maltrato. Eso no puede continuar, eso tiene que cambiar. Señora Arana, pero el tema del machismo en el país, no sé, me parece que es un tema más de la casa que de la escuela. Es un tema más cultural. Claro, y la educación No tiene sé, que tal ver vez con... alguna campaña de sensibilización. Claro, pero como que eso más está metido en la casa que un No, centro está educativo. metido en... No, ahí yo creo que la mayor parte de peruanos sabemos que no es solamente de la casa. Son los medios de comunicación, son las oportunidades de trabajo, es la misma escuela, ¿no? Ya le digo, o sea, tenemos el mismo número de, incluso estadísticamente las mujeres son un poquito más que los hombres, estadísticamente hablando, pero las oportunidades que tienen las mujeres para poder participar son menores. Y eso tiene que ver también con nuestra educación. En nuestra educación, por un lado, se puede tolerar, como le digo, la violencia o una suerte de inferioridad. Ah, déjalo que llore, pues, porque es mujercita, ¿no? Al hombre se burla. Ah, el hombre que llora es mujercita. No, eso no puede ocurrir. El hombre tiene sentimientos, las mujeres tienen sentimientos. Cuando se les vulnera esto y encima se los discrimina y se les dice, miren, ustedes no pueden mostrar sus sentimientos. Ustedes, si son débiles, son amujerados, son afeminados. No, señor. Eso pasa en nuestros estereotipos, incluso educativos. Y por eso es importante, estoy de acuerdo cuando usted dice es un problema cultural. Claro, pues es un problema cultural. Y el problema cultural, ¿dónde se reproduce? Se reproduce en la escuela, se reproduce en la familia, se reproduce en los contenidos, incluso artísticos. Recuerden, ¿no? Esa canción, Mátala, Mátala, ¿no? Menos mal el grupo que la compuso ha salido a pedir perdón y dice, no, eso lo hicimos sin pensar en el respeto a las mujeres, sin pensar en la enorme violencia que hay y tenemos que corregir, tenemos que cambiar eso. Eso tiene que cambiar sin duda en la familia, en la educación, en el trabajo, en los medios de comunicación, en el arte, ¿no? Tiene que cambiar. Es un cambio cultural, como usted ha dicho.
Definitivamente que tiene que ser así. Pero ya me quedó más claro que todo, en todo el tema no va por la ideología de género, sino va más por la equidad de género, la igualdad tanto entre hombres como mujeres. O sea, actualmente el plan de estudio que hay en los colegios tiene un enfoque no tanto de género, sino de ideología de género, que es por el lado en que justamente estos movimientos como con mis hijos no te metas no están muy de acuerdo, que básicamente es porque están hipersexuando a los chicos, ¿no? Que es lo que se quiere. Pero si usted me está explicando, su enfoque no va por ese lado, sino que va por el lado de la igualdad, tanto para el hombre como para la mujer, entonces me queda claro. Todo Me ser queda humano claro. tiene derecho a La otra ser pregunta, respetado. correcto, y eso está en la Constitución, esta parte de los derechos humanos está en nuestra Carta Magna, eso está bien clarito. A mí me enseñaron la del 79 en el colegio y bien claro me dijeron todos somos iguales ante la ley, ¿no? Por eso Y está eso, prohibido, por eso eso no está debió prohibido salir de las discriminar. escuelas. Por eso, Julio, está prohibido discriminar. Obvio, Así es. obvio, obvio. Otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo van a lograr estos aumentos del número de profesores? ¿Cómo piensan hacer esta política curricular que exprese diversidad de actores y contextos? Eh, ¿Cómo está todo eso? O sea, ¿cómo lo van a hacer? 100% especialistas en las UGELs, en las DRES. ¿Cómo piensan lograr todo esto? A ver, en principio nosotros consideramos que hay que invertir más en educación. Fíjese usted, nosotros escasamente arañando, ¿no? Hemos pasado el 3%, ¿no? No llegamos ni al 4%, cuando hace 20 años el Acuerdo Nacional dijo que teníamos que invertir 6%. Y hay países en la propia América Latina, ya para no comparar con países europeos, que invierten mucho más en educación. Hay que invertir más en educación. Uno. Dos, hay que capacitar de manera permanente a nuestros maestros. No solamente cuando ya están en la escuela o en el colegio. Hay que preocuparnos más por la formación de los maestros. Maestros, por ejemplo, o estudiantes de pedagogía y de educación que tengan vocación, que lleguen a institutos pedagógicos o facultades de educación que estén bien capacitadas, que tengan buenos maestros, que tengan buenas bibliotecas, que tengan buena formación actualizada. Creemos que es importante la capacitación permanente de los maestros en la escuela, no como está pasando ahora, como lo que hizo la Constitución del 93, es favorecer la privatización de la educación, desmantelaron la educación pública. Y lo que han hecho es introducir un sistema perverso por el cual le dicen a los maestros, miren, ¿saben qué? Ustedes capacítense con su dinero. O sea, están mal pagados y los maestros tienen que ir con su mal sueldo, buscar dos escuelas, en la pública o en la privada, u otro trabajo de taxistas o poner su bodega, para poder pagarse su estudio, un diploma, un certificado, una maestría. No, la capacitación de los maestros de la educación pública tiene que ser una responsabilidad del Estado. Tres, es importante que además invirtamos en todo lo que significa interconectividad en la escuela y en infraestructura escolar. Fíjese, no es posible que en este momento tengamos escuelas, y yo he visitado muchas escuelas, ¿no? En las condiciones que tenemos escuelas, voy a ponerle, por ejemplo, en Piura o en Jaén, escuelas de 2,5 metros de altura con techo de calamina, con temperaturas de 32 grados, de 34 grados. Esos son hornos microondas, sin baño, sin agua, ¿no? Entonces, no es posible. Tenemos que invertir más en infraestructura educativa, tenemos que invertir en capacitación de maestros, tenemos que invertir en la formación de los futuros maestros. Tenemos además que tener la capacitación de manera integral y actualizada. Y eso implica, sin duda, por ejemplo, que los maestros tengan también más incentivos. Y por eso el tema salarial de los maestros también es un tema importante. No es posible en este momento, por ejemplo, que tengamos además un régimen educativo que, como no se ha invertido más en infraestructura, lo que hemos hecho es recortar las horas. Comparemos, y los peruanos lo sabemos, ¿por qué nuestra educación está tan atrasada?
porque el número de horas incluso que tenemos es muy poco comparado con lo que deberíamos tener. Y por eso es que nosotros proponemos que haya jornada escolar completa. Y eso significa contratar más maestros. Eso significa que el Estado tiene que dar calzado, alimentación, uniforme, a los estudiantes. No es posible que en este momento en Caliwarma, a mí no me lo cuentan, yo lo he visto. En Caliwarma, los alimentos que le están dando a los niños, les están dando carne de cerdo comprada de Estados Unidos o carne de pavita comprada de Estados Unidos, cuando podemos comprar mejores y mejor calidad de alimentos de nuestros propios productores nacionales. Y entonces, ampliar la jornada escolar completa supone invertir más en educación, de tal manera que lo que tengamos sea una educación prestigiosa, una educación de calidad, y no la educación que tenemos ahorita, que incluso el maestro de la escuela pública, como no tienen interconexión, como no los libros de texto, fíjese, hay escuelas en nuestro país a los que les llega en junio, en julio, en agosto les llegan los textos escolares que debieron llegar en marzo, ¿no? Todo eso tiene que, sin duda, modificarse, y eso tiene que ver con los temas de gestión que usted ha mencionado. Sin duda necesitamos más educadores bien capacitados en las UGLs, en las DRES, en el propio Ministerio de Educación. No podemos estar con esta altísima rotación que tenemos de ministros de educación, de viceministros de educación, ¿no? Necesitamos que nuestra educación pública sea bien tratada. Y en cuanto a la educación privada, esta pues será accesoria, ¿no? Si la educación pública es de calidad, como pasa en otros países, en Argentina, en Brasil, como pasa en Europa, la gente preferirá ir a la universidad pública. Excepcionalmente preferirá ir a la universidad o a la escuela privada. Pero aquí en el Perú, como hemos maltratado tanto la educación pública, incluso los maestros de la educación pública a veces mandan a sus hijos a la escuela privada. Y una escuela privada que además es de dudosa calidad, ¿no? Entonces hay que invertir, hay que trabajar en una educación pública, gratuita y de calidad, ¿no? Señora Arana, para terminar el tema educativo, ¿SUNEDU va o no va? SUNEDU es necesaria porque, mire, con la privatización que abrió la Constitución fujimorista, ¿qué ha pasado? Han surgido todo el que podía crear una universidad, creaba su universidad, hacía su universidad de negocio, ¿no? Algunos incluso han construido sus partidos políticos a raíz de cobrarles a los estudiantes, porque claro, nuestras universidades públicas, para ingresar a una universidad pública es un calvario, porque no hay vacantes, porque no hay el suficiente número de carreras, porque no hay buenos laboratorios, porque no se ha invertido en infraestructura, y entonces muchos han aprovechado de ese espacio abierto por la Constitución de que se privatizó la educación, y mire lo que ha pasado, más de 200,000 jóvenes, han sido estafados en las universidades y han hecho fortunas. Encima han tenido exoneraciones tributarias, tamaños sinvergüenzas. Menos mal que un juzgado constitucional de Lima hace 2 días le ha dicho a varias universidades privadas, miren, las exoneraciones ya no van a continuar, querían una prórroga de exoneraciones. No, lo que les han dicho ya está bueno, ¿no? Y yo sí creo que las universidades privadas que han estafado, por un lado hay que darle una oportunidad a estos miles de jóvenes para que puedan terminar sus carreras universitarias. Y eso significa abrir y ampliar la posibilidad de que las universidades públicas los reciban. En otros casos habrá que ver si pueden pagar los estudios en una universidad privada de calidad, que puedan pasarse a universidad privada, pero el Estado lo que debería hacer, y lo que no ha hecho la SUNEDU, es tener dientes suficientes para embargar los bienes de esos estafadores. Y embargando sus bienes, usar esos dineros para que los que han sido afectados puedan terminar y concluir sus estudios con buena acreditación. La SUNEDU tiene que cumplir ese rol. En este momento han ocurrido el tema de las acreditaciones, pero hay que mejorar la calidad de nuestra educación universitaria, y en ese sentido hay que mejorar incluso la capacidad de la SUNEDU. Pero que la quieran desaparecer los lobbies políticos de los dueños de las universidades, eso tampoco debe permitirse. Correcto, o sea, la SUNEDU va y de acuerdo a lo que estoy escuchándole, tendrían que revisar la ley que la creó para darle mayores atribuciones al respecto. Esa es la propuesta que más o menos ustedes están manejando.
Así es, y fortalecerla. Correcto. Entonces, ahora la pregunta del millón. Correcto. Entonces, la pregunta del millón. Para lograr todo lo que usted me ha mencionado en el tema educativo, que es obviamente fuerte, ¿de dónde va a salir? ¿Con qué modelo económico va a trabajar? Porque tengo entendido que ustedes han planteado en la perspectiva de que el modelo económico actual es inadecuado porque no ha ocurrido un estancamiento. Este preámbulo, porque de acuerdo al análisis que ustedes hacen es, este modelo económico no es bueno, se produce un estancamiento, debemos, es inadecuado, esta política macroeconómica también es inadecuada. Cosa que tengo una duda por un informe del Banco Mundial, ¿no? Que ha sido de octubre, si no me equivoco, de octubre del 2020, donde menciona que desde el 2000 al 2013 Perú creció su PBI en 6.1% anualizado y el del 2013 hasta el 2019 creció en algo de 3.1% anualizado en el PBI. Y estas cifras no son nada desagradables, o sea, el modelo sí funciona. Quisiera que me explique un poco qué es lo que están pensando con el modelo económico. He leído, asumo, los mismos informes que usted. Yo mismo he estudiado gerencia pública en el Instituto Interamericano de Desarrollo del Banco Interamericano en Washington, así que conozco los informes, suelo leerlos y estar enterado, ¿no? El mismo Banco Mundial había llamado la atención, o el Banco Interamericano igualmente de Desarrollo, que las economías que se quedan en su modelo primario exportador, sin valor agregado, sin innovación tecnológica, sin invertir más en educación, sin invertir seriamente en reducir la desigualdad, no tienen viabilidad. Esos son los mismos informes, ¿no?, que usted está mencionando. Señalan, sí, hay crecimiento, pero también hay crecimiento de la desigualdad. Los mismos informes del Banco Mundial señalan que ese crecimiento genera tanto daño ambiental que, por ejemplo, han señalado que si tuviéramos que limpiar los enormes daños ambientales que ha provocado ese crecimiento, tendríamos que gastar el 3.8% de nuestro Producto Bruto Interno. O sea, sumas y restas. Crecemos a 4%, crecemos a 5%, pero si tuviéramos que limpiar lo que dañamos, nos quedamos con el 1%. O sea, ese negocio no está funcionando. Está funcionando para unos pocos. Y la desigualdad se ha convertido en un tema muy grave. Fíjese, 2/3 partes de peruanos no tienen derecho a una jubilación. Si es anciano, es desechable, está sin seguro, sin pensión. Eso no puede ocurrir. Y entonces, lo que nosotros planteamos es que hay que diversificar nuestra economía. Nuestra economía no puede depender solo de 2 o 3 actividades estrellas, ¿no? Lo que necesitamos es una economía más diversificada, más descentralizada. Y por eso nosotros planteamos, y nos reuníamos, por ejemplo, con la Sociedad Nacional de Industrias, y decíamos, oigan, el Perú no puede ser percibido solamente como un Perú pesquero o minero. El Perú también es forestal. El Perú también es turístico. El Perú también es agrario. El Perú también es turístico. Entonces necesitamos diversificar nuestra economía. Y necesitamos, además, que terminemos con un conjunto de abusos que se han estado cometiendo, derechos laborales. Mire la huelga de la agroexportación. ¿Con qué ha tenido que ver? Con que ha habido una actividad económica que ha crecido mucho, pero a costillas de los trabajadores, con salarios, muchas veces salarios francamente indignos, lo que con jornadas de trabajo extenuantes, sin sindicalización. Señora Arana, ahí le voy a cortar, porque el último paso, si me está hablando por las agroexportadoras, yo he seguido la secuencia, es más, le comento, tengo amigos agrónomos, iguales, ¿no?, que han trabajado con esa ley y realmente no han tenido ningún problema y han salido pagados con esa ley. Es más, dio la derogatoria
Y yo vi una pequeña fracción de un congresista del FREPAP que dijo, bueno, vamos a aprobar casi lo mismo que acabamos de derogar. No tenían los congresistas ni idea de cómo iban a arreglar lo que acababan de desarreglar. Entonces, Bueno, tampoco, puede ser que yo los... creo que el tema agrario es, a ver, si me permite para concluirlo, no ha sido tanto el tema de la ley, sino el mal manejo operativo de Sunafil por no hacer su trabajo. No, a ver, vamos por partes. No, Esta no es la lo veo versión así. de los dueños de las agroexportadoras. Nosotros conocemos, por un lado, No, yo le doy la versión los señora Ana, yo le doy la informes versión, le doy la del versión Ministerio de Trabajo. de Nosotros colegas conocemos a agrónomos los que trabajan en trabajadores. esa ley. No, nosotros, miren, no sé, usted se ha referido a los del FREPAP, yo soy del Frente Amplio. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos muy claro que si hace 30 años necesitaron tener exoneraciones tributarias y han crecido al 450%, ya no necesitan. Los grandazos no necesitan exoneraciones tributarias. Los grandazos no necesitan pagarle a esa luz 5%. Julio, el Perú entero lo sabe. Le pagan 5% de salud, 4% se lo meten al bolsillo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ESALU, como ustedes, si todo el Perú, el pueblo peruano lo sabe, sin hospitales adecuados, sin equipamiento adecuado. ¿Por qué? Porque se les ha dado todos esos privilegios. Y el tema es Sunafil. Sunafil tiene pocos inspectores. Encima, no tiene los dientes Sunafil para hacer inspecciones inopinadas. ¿Acaso no conocemos que cuando va a ir Sunafil tiene que pedirle, oiga, ¿puedo ir hoy día? Sí, ese día que va, ese día incluso esconden a los trabajadores. No me lo han contado, ¿no? He escuchado a las personas llorar sobre ese tema, conozco gente muy cercana que ha trabajado y que ha sufrido esas consecuencias, que no les dejan sindicalizarse. Entonces, es muy importante en ese sentido, Julio, que si tenemos una economía que va a crecer, se haga respetando derechos laborales, se haga pagando tributos, se haga además respetando derechos ambientales, se haga respetando las regulaciones que hay. Y por eso hay que fortalecer la SUNAFIL. Yo creo que en eso hay un reclamo de toda la ciudadanía y coincidimos que SUNAFIL tiene que ser potenciada. Mire, SUNAFIL de Chile, el equivalente a SUNAFIL de Chile, tiene 6 veces más personal que SUNAFIL del Perú, ¿no? Para poder, solo un ejemplo, ¿no? En cambio aquí, los inspectores de SUNAFIL eran un lunar. Menos mal, creció un poquito cuando hemos estado en el Congreso, pero no es solo un problema de SUNAFIL, es un problema del modelo económico pensado en grandes intereses económicos, desprotegiendo los derechos de los trabajadores y desprotegiendo los derechos ambientales. Y eso es lo que tiene que cambiar y diversificar nuestra economía, sin duda. ¿Cuál es ese diseño? Porque si estamos hablando, al menos de mi parte, estoy preguntándole si el Banco Mundial me está diciendo que el modelo que tenemos ahorita ha producido un crecimiento y la contraparte ustedes están diciendo que no es muy justo. Está bien, puede ser que no sea muy justo, pero ¿cuál es el planteamiento de modelo? ¿De qué estamos hablando? Si tenemos un modelo básicamente de social, de un mercado social de libre, no somos liberales, realmente no somos Estados Unidos, somos más tirados a un socialismo democrático. Es un Así, mercado que no es un mercado a rajatabla como el de Estados Unidos. no, ¿Cuál es el modelo que ustedes plantean aquí para poder justamente En Estados Unidos regulan, ¿no? son Aquí en el ultraliberales? Perú no quieren regulaciones. Tiene usted razón. Aquí no tenemos un empresariado moderno, tenemos encomenderos, ¿no? Tenemos gente que todavía cree en la mitad, ¿no? Aquí, y no digo todos, porque sí hay empresarios que efectivamente saben que la riqueza la produce el trabajador y no solamente las leyes que desprotegen derechos laborales. Entonces, nosotros, ¿qué consideramos? Que ese modelo económico que usted menciona, sí, ha generado crecimiento, es verdad, y tenemos que generar crecimiento, tenemos que generar más crecimiento,
Pero ese crecimiento no se puede hacer a expensas de la explotación de los trabajadores. Mire usted lo que está pasando ahorita. Mire qué está pasando con nuestros hospitales. El Perú entero lo está reclamando. No tenemos los suficientes recursos para invertir más en educación y en salud. ¿Por qué? Porque tenemos exoneraciones tributarias para los más grandazos. Hay que terminar con esas exoneraciones tributarias. Hay que fomentar a los pequeños, medianos empresarios, hay que fomentar la diversificación de nuestra economía. No puede ser que tengamos tasas de bancaria al grandazo barato y al pequeño tasa usurera. Eso tiene que cambiar. El Perú entero está pidiendo que esas condiciones cambien y queremos que cambien en democracia. Por eso es que hablamos de la necesidad también de cambiar el modelo económico y diversificar nuestra economía, respetando derechos ambientales, respetando derechos laborales, respetando derechos sociales, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros creemos que hay que tener una economía ecológicamente sostenible y una economía pensada en la mayoría de la gente y no en los bolsillos de unos pocos. Correcto, señor Arana. Aquí le voy a hacer una pregunta. Si es así, estamos hablando que básicamente viene a ser el mismo mercado que tenemos ahorita, el mismo sistema económico que tenemos, digamos, mejorarlo un poco. Un mercado social, un mercado también libre, ¿no? Pero social, al final de cuentas. La economía libre de mercado, absoluta, como hay en países súper liberales como Estados Unidos, no. Eso no, me queda claro. Aquí me está hablando de quito beneficios a los grandes, doy beneficio a los pequeños, ¿no? Lo que hay que en hacer el es caso las de condiciones. la informalidad, si bien es cierto, usted me dice, la minería, señora Arana, me permite, la minería grande, obviamente, supervigilarla porque contamina, como en todo puede hacer país, daño ecológico y como en todo país moderno. eso es malo. Y la minería informal, hay bastante minería informal en Madre de Dios. No, usted está confundiendo. ¿Qué va a pasar ahí? Usted está confundiendo. En Madre de Dios no hay mucha minería informal. En Madre de Dios hay mucha minería ilegal, que es distinto. Informal no es lo mismo que ilegal, ¿no? Informal es el que va a cumplir las leyes, Bueno, entonces, el que va a pagar sus ¿qué va a impuestos, el que va a tener planillas, el que va a respetar las leyes ambientales. Eso es. Y entonces hay que ayudar a que la minería que es informal pueda tener las posibilidades de formalizarse. Pero la minería ilegal, como la de Madre de Dios o como la que hay acá mismo cerca de Lima, por ejemplo, al proyecto Caral, ¿quién lo está amenazando? Lo están amenazando también los mineros ilegales. ¿Quién está amenazando ahorita en el río Cenepa a los pueblos Aguajún y Huampís? La minería ilegal. En Cajamarca, ¿no? Que hemos defendido tanto nuestras lagunas, también están dejando que entre la minería ilegal. A la minería ilegal hay que combatirla con firmeza. Y a la que no está formalizada hay que ver que se formalice. Pero cuidado, ¿ah? Porque hay políticos lobistas financiados por esos intereses económicos que quieren confundirlo todo. Y, por ejemplo, ahorita en el Congreso, en el actual Congreso, están queriendo ampliar los plazos de minería informal para confundir los informales con los ilegales. Cuando yo estuve en el Congreso, en la Comisión de Energía y Minas, incluso querían ampliar los volúmenes de extracción diaria de los pequeños mineros para favorecer una extracción depredadora de los mineros ilegales. Y ojo, en la minería ilegal hay un gran problema ahorita, que es el hecho de que a quien lo combaten, a quien lo sancionan, es al pequeño minero ilegal que está contaminando, que está con su draga, que parece bien que lo sancionen. Y los peces grandes, los peces gordos, los que financian toda esa minería, los que lavan activos, los que están llevando ese oro ilegal a Canadá, a Estados Unidos, a Suiza, ¿dónde están presos? ¿Usted ha visto presos? Aún no lo han detenido en Ecuador hace un par de años, ¿no? Pero aquí en el Perú, como Pedro en su casa. No, señor, hay que ir por los peces gordos que están financiando y están beneficiándose de la minería ilegal, ¿no? Y eso significa luchar contra la corrupción que hay a veces en el mismo Ministerio de Energía y Minas o que pueda haber en las direcciones regionales de minería, ¿no? Correcto. Entonces,
Aquí viene una pregunta súper sencilla que puede resumir bastante. Para usted, ¿el Estado debe ser empleador o el Estado debe ser un controlador de la economía? El Estado por naturaleza tiene que tener empleados públicos. No hay ningún Estado que no tenga empleados públicos. Eso en Estados Unidos como en Francia y además con empleados públicos muy prestigiados y bien pagados. Entonces, eso el Estado no puede desaparecer. Ya quisieran los neoliberales que desapareciera, pero no, el Estado tiene que ser eficiente. Si la pregunta apunta, ¿el Estado debe ser el único empleador? Eso es inadmisible. No sé si alguien pueda sostener eso, porque la economía se basa sobre la inversión pública y la inversión privada. La economía tiene que respetar y tiene que regular y tiene que fiscalizar que los mercados funcionen. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado tiene que promover las inversiones, sí, las inversiones públicas, mejorar el gasto público, hacer más eficiente, luchar contra la corrupción, promover la inversión privada, que puede ser extranjera o nacional. En el Frente Amplio preferiremos la inversión nacional, no estaremos cerrados a la inversión extranjera que también se necesita, ¿no? Pero además promoveremos la pequeña inversión, la mediana inversión, la inversión cooperativa, la inversión asociativa, la público-privada, y no un solo tipo de inversión como quieren y han venido imponiendo estos 30 años, ¿no? Que son la gran inversión que aplasta las demás inversiones y que puede financiar incluso a los políticos y sacar leyes con nombre propio. Eso sí, ya está, todos los peruanos, creo, la mayoría de peruanos conscientes, responsables, que queremos nuestra patria, ya estamos cansados de esa manera de entender la economía. Eso tiene que cambiar, sin duda. Necesitamos un Perú mejor, ¿no? Y para eso la economía es importante. Básicamente, Se trata de una economía que desconoce para usted, el rol de la inversión privada, ¿no? básicamente entonces el Estado debe ser un ente regulador, no debe ser un Estado empresarial. Eso. A ver, el Estado tiene que mantener la propiedad de las empresas estratégicas. Petroperú hay que defenderla, ¿no? Nuestras empresas de gas no deberíamos haberlas rematado como hemos hecho y ahora tenemos gas más barato en Chile y en México que para los propios peruanos. Las empresas públicas de agua tienen que ser mejoradas, ¿no? Tienen que ser mejoradas. Nosotros no estamos con el decreto legislativo 214 de Vizcarra y con la constitución fujimorista que quiere privatizar las empresas de agua. ¿Se imagina usted las empresas privatizadas de agua? ¿O todos los hospitales privatizados? No, señor. El Estado tiene que asegurar el funcionamiento de sectores fundamentales y en algunos casos, como por ejemplo energía, como el caso de petróleo, en otros casos tenemos que estar hablando del gas, ¿no? En otros casos tenemos que estar hablando del agua, ¿no? Hay que mantener y hay que mejorar, sin duda, la gestión empresarial del Estado. En todos los otros demás sectores, las empresas, efectivamente, las empresas privadas grandes, chicas, medianas, deben intervenir respetando, como usted ha dicho y como el Perú quiere, ¿no? Que se hagan respetando las leyes, se hagan respetando las normas, regulando, ¿no? Fiscalizando, ¿no? Para que efectivamente tengamos una economía que sirva a todos los peruanos y no solo a unos pocos, ¿no? Correcto. Para concluir, porque ya el tiempo me ha ganado, y bueno, también ha habido pues el problema técnico, lamentablemente nos ha quitado mucho tiempo. El tema de salud. El próximo año todavía vamos a estar en pandemia, ya con vacunas, felizmente, ya con vacunas, ¿no? Este año vamos a seguir todavía vacunándonos, todavía vamos a seguir cuidándonos, todavía vamos mascarillas, distanciamientos y de repente alguna que otra cuarentena, ¿no? Va a ser un año complicado, igual que el año pasado, pero al menos la economía no se va a paralizar, que eso es lo que se está previendo, no se va a paralizar como se paralizó el año pasado, pero va a ser muy difícil. Entonces, en salud, teniendo en cuenta de que tenemos un sistema de salud muy dividido, muy fragmentado, muy debilitado, ya venía débil, y aquí he tenido la fortuna de tener al ex ministro Zamora cuando explica de que el ministro de Salud solamente tiene autonomía dentro de su ministerio, las regiones ya es el director de la DIRESA o el gerente de la red de salud, ¿no? Y el gobernador. Entonces,
hay, digamos, no hay una coordinación y lo hemos visto, ¿no? A veces si tú eras de salud no te podías ir al MINSA, ahora ya no, a menos en algunas regiones creo que esto ya no es así, ya pueden compartir el sistema privado, que obviamente es un sistema de salud muy pequeño, pero ¿cómo van a tratar ustedes el tema de la salud pública? Ustedes están proponiendo una red integrada para todos. Cuéntenme brevemente cómo van a hacer con el tema de salud. Muy brevemente. Nosotros pensamos que hay que ir a una reforma que unifique el sistema de salud. Mire, el Ministerio de Salud ni siquiera puede tener y manejar bien el hospital Loaiza, ¿no? Está cerca ahí, desabastecido, ¿no? Esto sin el equipamiento adecuado, médicos y enfermeras que han sido contratados y no les pagaban durante varios meses, más de 4.000 puestos de salud que no tienen enfermeras y médicos en el Perú, ¿no? Hay que contratar médicos y enfermeras para esos más de 4.000 centros de salud, para que hagan promoción de la salud, para que hagan prevención, incluso en una situación como la pandemia, para hacer incluso contención de salud, ¿no? Es decir, para que no llegue la gente grave a los hospitales y se pueda curar en sus puestos de salud. Pero para eso significa que hay que contratar médicos y enfermeras en más de 4.000 centros de salud donde solo hay técnicos de salud, ¿no? Entonces, por otro lado, es muy importante, por ejemplo, en este momento, claro, es muy importante asegurar las vacunas. No nos va a tomar un año, ¿ah? Eso, todas las previsiones indican que nos van a tomar un poco más de tiempo. Además, con las variantes, la cosa no está resuelta. No es que llegue la vacuna y ya está resuelto el tema. Entonces, necesitamos ahorita distribuir oxígeno. El Estado debería estar distribuyendo oxígeno gratuitamente. Julio, los peruanos están muriéndose por falta de oxígeno. Aquí mismo en Lima. ¿Se imagina si eso es en Lima? Claro. ¿Cómo está pasando Huánuco? ¿Cómo están pasando regiones? ¿No? Si aquí en Lima no se distribuye oxígeno de manera gratuita, urgente, en este momento en el patio, en la carpa del Hospital Loaiza, hay gente que no tiene oxígeno, señor. Y los peruanos lo sabemos. Entonces, un tema fundamental en el cual este gobierno del Partido Morado tiene responsabilidad punible es en no estar proveyendo de oxígeno a la gente de manera gratuita. Entonces, hay un conjunto de medidas que tienen que ver además con todo el fortalecimiento del sistema primario de salud para que hagamos promoción, prevención, efectivamente movilicemos toda la red de promotores de salud o de agentes comunitarios de salud. Eso tiene que ser fortalecido, evidentemente dándoles el equipamiento, la formación necesaria. Los estudiantes de últimos años de medicina deberían en este momento estar movilizados para sus serums y ayudarnos a combatir la pandemia, ¿no? Y entonces eso no se está haciendo. La gente que no tiene agua potable en este momento de cuarentena dura, el Estado debería estar dando agua gratuita en cisternas a más de 1 millón de peruanos, más de 1 millón de peruanos en Lima, que no tienen agua potable. Deberían estar dando el Estado agua en cisternas. Y entonces esas medidas concretas se pueden tomar. Las medidas de fondo son ciertamente unificar el sistema de salud, darles más recursos, efectivamente resolver ese tema de la rectoría del Ministerio de Salud, mejorando la propia capacidad de gestión de salud por los temas que usted ha mencionado, esas autonomías que se han creado entre los gobiernos regionales y el propio Ministerio de Salud que tienen que mejorarse, combatiendo el tema de la especulación y el acaparamiento de medicina y de oxígeno, señor, ¿no? Nosotros planteamos y respaldamos la propuesta de ley de la Defensoría del Pueblo para la especulación y el acaparamiento. Vizcarra esto lo observó. No querían, porque decían que es libre mercado, ¿no? Y deberíamos aprender de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Uruguay, de lo que pasa en Brasil. Allá tienen ley de control de precios de medicamentos y evidentemente no hay que permitir el monopolio. El monopolio del oxígeno y el monopolio de farmacias lo que están haciendo es desvirtuando totalmente el derecho a la salud porque lo han convertido en una mercancía. Y eso está matando a la gente. Entonces, no solo está matando el COVID, está matando la corrupción, está matando el abuso, está matando la indiferencia, está matando la mala gestión del sector salud. Y eso tiene que cambiar. Efectivamente, una mayor articulación entre salud, entre los hospitales del MINSA y los hospitales de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas es un tema urgente en este momento, junto al tema, evidentemente, del mejor gasto y de mejores recursos para la salud pública. Eso significa que en el caso de salud hay que ir duro y firme contra los perros muerteros de salud.
¿Sabe usted que la Municipalidad de La Victoria, donde estuvo Forsyth, es la que más le debe a E-Salud? Luego le sigue la Municipalidad de San Martín de Porres. Hay empresas privadas que no le pagan a E-Salud, ¿no? Hay gobiernos regionales que le tiran cabezazo a E-Salud. Y entonces luego queremos que Salud tenga mejores hospitales, mejor equipamiento, cuando hay una deuda de más de 3.000 millones de soles con E-Salud. No, y eso hay que resolverlo incluso desde el propio MEF. Cuando el MEF le manda el presupuesto a los municipios y a los gobiernos regionales, debería decir, esta parte de acá, de una vez se va a E-Salud. Pero no lo hace así. Le da al gobierno regional y el gobierno regional o el municipio se lo gasta y después no le paga a E-Salud. Y después queremos tener un buen servicio en E-Salud. Eso no se puede seguir permitiendo, ¿no? Entonces, ese tema de las exoneraciones para no pagar a E-Salud que tienen las agroexportadoras, eso también tiene que terminar, ¿no? A E-Salud se la respeta, se la paga. La seguridad social tiene que ser defendida para que cuide de nuestra salud. Y entonces ahí hay medidas concretas, muy puntuales. Fábricas de oxígeno en los hospitales, más contratación de personal, el tema de la red primaria de salud, contratando más médicos y enfermeras en los puestos de salud, el tema de los agentes comunitarios de salud, el tema del agua y saneamiento y el oxígeno gratuito en este momento, urgente para la gente, que no se muera por paro respiratorio, por Dios, eso es un crimen lo que está pasando. El tiempo es corto, realmente. Le agradezco el día de hoy su presencia y espero que haya servido esta entrevista a los seguidores del canal y tengan una perspectiva al respecto de su plan de gobierno. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Muchas gracias a usted, Julio. Desear que usted, su equipo y quienes ven el programa puedan estar a buen cuidado de la salud y que nuestras autoridades no se olviden del pueblo y de la gente que necesita su apoyo honrado, oportuno en este momento. Muchas gracias. A usted. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista al señor Marco Arana Segarra, candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio. De mi parte, ya saben, comenten y compartan este video y síganos en el canal de YouTube, Instagram y nuestros podcasts en Radio Public, Overcast, Spotify y Anchor. Hasta la próxima semana.